finalizamos. Bueno, lo último que vimos entonces en clase es lo que tenía que ver con objetos decorados en diferentes materiales, siempre utilizando técnicas escultóricas, por eso lo veíamos como escultura. Luego, en pintura y artes menores, esto de artes menores, si hay artes menores, tienen que haber artes mayores, ¿verdad? Es una manera de separar las artes. No es que estés como muy de acuerdo con que deba hacerse de esa forma, pero pues en materiales ustedes van a encontrar siempre artes mayores, artes menores o bellas artes para referirse a la arquitectura, a la escultura, a la pintura, al dibujo, y otros que tienen que ver un poco más con procesos quizá un poco más artesanales, a eso se le llama artes menores. Ahí entra la cerámica, el grabado, orfebrería, y etcétera, etcétera. Así que por eso les pongo ahí artes menores. Pero no es que sean menores, realmente en el proceso de aprendizaje, pues todos tienen más o menos el mismo nivel. Ahora, acá vamos a ver algo interesante, porque en Roma sí vamos a tener ejemplos de pintura, a diferencia de el periodo griego, de la cultura griega. Y por eso es que a partir de pintura romana se hace la inferencia o que sería como el cálculo, pues, de lo que se ve en lo que pudo haber sido en Grecia. Así que vamos a iniciar. Bueno, ahí los ejemplos, digo, bueno, los datos acerca del origen, Grecia y la cultura etrusca serían las culturas como que han generado influencia. Bueno, buenas tardes, quienes saludan por ahí. Y se sabe por escritos, por documentos que se hicieron en la época romana, que había una admiración bastante grande hacia el arte griego. Entonces, es seguro que los romanos vieron las pinturas griegas y a partir de eso hicieron ellos también pues algún tipo de influencia en las que ellos desarrollaron. Los griegos utilizaron el mosaico, por ejemplo, pero lo hicieron en una proporción bastante menor a la romana. A Roma le gustó el mosaico, le gustó cómo se trabajaba. Y los mosaicos no son más que estas pinturas que se realizan a través de trozos pequeños de piedra, de cerámica, coloreada. Y a través de esas se desarrollan pinturas como estas que observan acá. Creo que ya hemos visto en algún momento un mosaico, ¿verdad? Está bien, se le escucha. Héctor Giovanni dice que se escucha cortado. ¿Qué dicen los Licenciado, ¿me demás? escucha? Sí, te escucho. ¿Se escucha bien? Dice Emily. Bueno, hay que apagar el micrófono, Héctor. Bueno, entonces les mencionaba pues que hemos visto el trabajo desarrollado en algún momento a través de esta técnica que se denomina mosaico. Para los romanos esto era el opus tessellatum, o algo así como la obra o la obra con teselas, o la obra de teselas. Este tessellatum se refiere a la técnica. Y tesela es cada una de las piedritas que se utilizaban para hacer ese tipo de pinturas. Y tenemos primero la imagen esta, se la vamos a mostrar acá. Este es un mosaico. Ahí se alcanzan a ver como si fuesen puntos los trozos de teselas. Vean cómo, a pesar de ser una técnica pues que no implica pincel, se logra realizar volumetría, sombras también, y un poco de perspectiva también acá en la obra. La perspectiva ya se observa, se conoce, pero no se logra dominar. Los romanos la vieron, la plasmaron, pero no la dominaban. Entonces no hay coherencia en las líneas de fuga. Por ejemplo, ustedes probablemente, dependiendo de la carrera en la que están, pues ya vieron algo de perspectiva. Aquí tenemos un detalle más sobre esa misma. Pueden verse ya pues un poco más claras las teselas. Acá. Esos cuadritos, triángulos o trozos de piedras de colores, pues es lo que se llama teselas.
Gracias. Bueno, no hay problema. Quienes van llegando por ahí, pues está bien. No hay problema, vamos comenzando. Bueno, otro de los aspectos también interesantes que conocemos de Roma, pero en la región de Egipto, son los retratos de Al-Fayum. Esta era una ciudad en la que se han encontrado en necrópolis, o sea, en ciudades mortuorias, se han encontrado sarcófagos o al menos cuerpos cubiertos de vendajes en los que se colocaba un retrato del difunto, que es como lo ven acá. O sea, los egipcios, acuérdense, pues embalsamaban los cuerpos y los preparaban para el paso a la otra vida y les hacían máscaras que idealizaban un poco la figura, pero pues se supone que lo representaba. Ya en la época romana, en esa época, y siguiendo pues aquella influencia que en su momento desarrollaron los etruscos, pues el retrato mortuorio lo desarrollaron bastante bien. Entonces, esto debería entenderse como un retrato de la persona que está difunta acá. Los hacían en madera y los insertaban prácticamente en el sarcófago. Ahí tenemos otro. Este parece de hecho el cuerpo completo de una mujer. Y acá ahora, ¿qué decirles de los retratos de Al-Fayum? Que tienen una calidad bastante grande. Si ustedes han trabajado ya retratos, sabrán lo difícil que es conseguir volumetría, luz, el color de la piel, eh, el parecido también con la persona que están retratando. Entonces aquí tenemos en este caso dos eh, personajes en una sola tabla, a que nos refiere como hermanos. Una cruz acá, miren, de la que hemos estado viendo. Y estos otros dos también que son jóvenes, que fueron encontrados también en las tumbas. Vean la luz, el brillo, volumen. Entonces, esto nos dice que los romanos tenían una calidad muy grande en cuanto al desarrollo pictórico. Y por consiguiente, pues Grecia para esta época seguro así pintaban también. Y tenemos muchos más. En el material que les voy a compartir en el aula virtual, pues van a ver algunos más. Aquí les he como resumido, pues, todos los en una sola, pero ahí en el material los van a ver un poco más a detalle. ¿Vean? Todos estos eran hechos en tabla, pintados y colocados sobre la cabeza del difunto. Bien. ¿Preguntas acá? ¿Tablas de qué en concreto? ¿De piedra o qué material? Madera. En este Madera. caso, Va. sí. Ahora, ¿cómo ha sobrevivido el paso del tiempo? Por lo seco del desierto, este material prácticamente se mantenía bastante integrado, o sea, integral más bien sería, sin tener mayor deterioro, hasta cuando ya se abrían, ¿verdad? Porque hay algunas sí tienen marcas, como estas de acá, ya de deterioro de las tablas, pero en general estaba en una muy buena calidad. Perdón. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿No? Todo bien. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Y aquí vamos con un episodio de Roma bastante trágico, pero que sin embargo pues ha aportado a la arqueología y a la historia del arte pues bastante información ya por lo que hemos tenido. El volcán se llama Vesubio, el monte Vesubio. Este hizo erupción en el año 79 después de Cristo. De esto se sabe el día, se sabe que fue en agosto y se sabe cuánto duró, porque algunos filósofos o escritores, tanto griegos que en ese momento se encontraban en territorio romano, bueno, todo era territorio romano, pero digamos en ciudades romanas, desde lejos vieron la erupción y entonces escribieron acerca de lo que estaba sucediendo. Desde lejos pues era la erupción volcánica y cómo las nubes de ceniza pues se distribuyeron en el cielo, pero para los habitantes pues fue una
una tragedia bastante grande que no les permitió escapar a la mayoría o a una buena cantidad. La mayoría a lo mejor se escapó, pero una buena cantidad no lo pudo hacer y pues quedaron atrapados dentro de las ciudades. Voy a mostrarles un video, tal vez no hay problema. En el audio hay un poquito digamos, de los efectos de la situación. Ojalá eso sí se puedan escuchar. En todo caso, si no, pues hay que poner atención a las imágenes. Es un poquito largo el video, así que tengan un poquito de paciencia también eh, con la imagen. Si algo falla, pues ahí me dicen en el chat. Si es que el audio se escucha raro, pues puede ser por problemas de internet. Así que les dejo un momento y les proyecto el video. Fíjense, le voy a hacer un cambio con esto porque pues creo que se detiene mucho. Así es que voy a dejar de compartirles un momento y les voy a compartir desde otra ubicación.
Bien, ahí hemos visto entonces cómo fue la destrucción de Pompeya. ¿Ya sabían cómo fue? ¿O pensaban que era lava la que había destruido la ciudad? ¿Qué me dicen? Nada. Me pregunta, dice Rolando, ¿en Roma ya existían las tejas? Sí, de hecho, el uso de ellas está documentado desde mucho antes de la fundación de Roma. Ya los griegos lo utilizaban, los etruscos, se usaba también en Mesopotamia, en Egipto. O sea, acuérdense que es barro, y el barro es de los primeros materiales transformados en cerámica que se utilizan con fines arquitectónicos. Bien, bueno, dice no sabía. Bueno, el caso es que lo que preservó todo, como se ven en las últimas imágenes del video, lo que se ve que va acercándose ahí se llaman flujos piroclásticos. Y en una erupción volcánica es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque pues, viajan a más de 300 kilómetros por hora y tienen temperaturas arriba de los 600 grados. O sea, estas cosas queman aún antes de haber llegado. Entonces, pues eso es lo que pasa en las erupciones volcánicas también. O sea, el mayor peligro no es la lava correrá unos eh, quizás 10 kilómetros, 20 kilómetros por hora, dependiendo de la inclinación de los lugares en donde está. Entonces, eso es lo más peligroso. Luego de la continua caída de ceniza en la ciudad, pues al final fue esto lo que, y bueno, no solo fue uno, fueron varios los que estuvieron llegando hasta pues convertir eh, una ciudad próspera en básicamente pues ruinas. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Lo voy a dejar de compartir por acá y volvemos a compartir desde el otro lado. Bueno, primero decir que el video pues no es mío, no tengo derechos de autor ni sobre las imágenes ni sobre el audio y se está utilizando con fines educativos. Eso es porque luego pues ahí me bloquean los videos cuando los subo a la plataforma. Pues bien, bien, entonces, en la erupción volcánica, de hecho hay otro video por ahí, este es un poquito más corto, es lo mismo, dentro de todo el proceso de las erupciones volcánicas, pues es uno de los que más temor se le tiene. Lo que sucede es que en muchos casos no se conoce. Eso se llama lahares, ese que están viendo ahí, es un derrumbe que lleva tanto los gases como muchas rocas sueltas. En Antigua Guatemala, o cerca de Antigua Guatemala, en el 2018, si mal no recuerdo la fecha, sucedió algo como eso que ven ahí, en las laderas del volcán de Fuego. Mucha gente murió, primero porque no le avisaron, a pesar que pues se sabía de la inminencia de una erupción volcánica, solo evacuaron un club ecuestre y no le avisaron a la gente de las aldeas de los alrededores. Y algunos les avisaron y la gente prefirió no irse porque no era la primera vez que el volcán pues tenía erupciones. Sin embargo, esa fue bastante importante y pues sucedió como lo que ven ahí. Entonces hay muchos videos de ese momento, la gente huyendo cuando ven que va la nube sobre ellos. Nadie les había dicho que eso es de alta temperatura y muy rápido en velocidad. Acá en nuestro país también, vale la pena decirlo, tenemos situaciones similares a estas que han sucedido y pues somos un pequeño territorio con muchos volcanes. Entonces, lo más significativo, al menos que se muestra al público hasta ahorita, es Joya de Serén, que pasó algo similar a esto, solo que el volcán, pues al parecer dio espacio para que la gente pudiese salir con tiempo. Entonces, no se han encontrado vestigios de gente que haya muerto directamente por la erupción volcánica, porque el volcán Loma Caldera. Probablemente tengamos otros, bueno, no probablemente, tenemos otros que donde probablemente sí puedan existir casos como ese, y es otro lugar que se descubrió hace unos 3 años más o menos, cerca de entre Ilopango y Tonacatepeque,
le llaman la quebrada del Pacún, creo que le llaman ahí, y pues abajo de casi 40 metros de profundidad, de pura ceniza volcánica, pues se encontraron unas estructuras que un profesor, pues alguien le dijo que fuera a ver y él lo descubrió y ahí encontraron cosas que no se han visto en Joya de Serén, que no se ven. Como por ejemplo, allá en Joya de Serén hay una cocina, pero solo está la estructura y lo más que encontraron fue un pato, el esqueleto de un pato, el esqueleto de un ratón y algunos lugares donde se suponía guardaban el alimento. Pero en este lugar nuevo que descubrieron, sí están la zona de almacenaje, donde ahí estaba todavía los granos, o sea, lo que habían recogido de cosecha, seguramente el maíz, había cacao también, y otras semillas, creo que jocote y no sé qué otras más han encontrado, y estaban almacenados. Y ahí se ve el colapso de las estructuras, o sea, las paredes que se abrieron, el techo que cae, en este caso el techo de palma, y que todavía se conserva la palma ahí, y los signos también de incineración, o sea que algo agarró fuego también. Lamentablemente, pues eso no se sabe cómo está, a pesar de una declaratoria que le hicieron de protección, no se sabe realmente cómo está. Ojalá ustedes, ya cuando sean mayores o sus hijos, logren ver pues algo significativo que haya salido de ese lugar que está ahí por cerca de un arenal, por cierto, un río donde vierten aguas negras, pues por ahí cerca está ese sitio. Bueno, vamos a avanzar. Sobre lo que se ha encontrado acá, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que resulta, voy a mostrarles este primero, que ahora que los arqueólogos estudian y desde hace unos 300 años más o menos que comenzaron a hacer descubrimientos en estos lugares, cuando se descubre Pompeya, pues es un boom en Europa, en una época en la que todavía se está en el barroco, en algunos lugares se pasa al rococó y el neoclásico comienza en auge, entonces en esa época se encuentra, es una época en la que las ciencias comienzan a florecer, la religión comienza a mermar el poder que tenía y por lo tanto la intelectualidad brota en muchos lugares y la gente quiere conocer, quiere saber qué es lo que pasó en estos lugares y van y hacen excavaciones. En los últimos años pues se han encontrado muchos ejemplos de arte de estos lugares. Así que pues eso es la importancia de Pompeya en el área de la pintura para el estudio de Roma. Les decía ya antes que en Roma encontramos influencia etrusca e influencia griega también en la configuración de las imágenes. Esta es un ejemplo de, de una pintura mural y pueden ver ahí pues que son un grupo de jóvenes que están desarrollando actividad física como si fuese lo que en la actualidad llamamos un gimnasio. Esto tiene que ver con justa, están jugando con una pelota, aquí lanzando disco, corriendo. Es decir, muestra actividades físicas. No es que había un gimnasio con las características que tenemos ahora, sino que pues tanto Grecia como Roma habían espacios para las actividades físicas, principalmente pues la gente de élite. Luego tenemos lo que les mencionaba, pintura en las paredes, es pintura mural. Esta es mitológica, es Leda y el cisne, acuérdense que es mitología. Zeus pues se convierte en un cisne para poder estar con ella, con Leda, y de esa unión pues nacen los gemelos Castor y Pólux. Bueno, aquí un banquete y así otros ejemplos más de pintura. Esto es en la que se llama Villa del Brazalete de Oro en Pompeya, y vean la calidad del trabajo que había en las paredes. Los romanos les gustaba que las paredes no fuesen impedimento para el espacio. Entonces lo que hacían era pintaban murales de manera que parecieran las casas mucho más grandes. Entonces, y hay un registro de fauna también y de flora que ahora tanto a los botánicos como a los que hacen trabajos de zoología pues les interesa, porque se encuentran vestigios de aves y más o menos se tiene idea pues desde cuándo están ahí, si son aves migratorias o algunas que ya no existen en la región.
Así que eso, lo que está en blanco son secciones del mural que ya no están. Esa es la llamada Vía de los Misterios. Esa se denomina así por las pinturas que tienen que ver con mitología. Todas las paredes pues están cubiertas con murales. Vean el suelo, ese es un mosaico pero con ladrillo esmaltado de barro, y eso pues genera muy similar a los pisos que tenemos en la actualidad. Entonces acá encontramos pinturas. Esta es la que está de este lado y esta otra es lo que está un poquito más adelante. Pero esa es la que se llama la Vía de los Misterios, así le llaman. Y es a partir del estudio entonces de estas pinturas en Pompeya y en la otra ciudad que se llama Herculano, se han encontrado, o sea, se han clasificado más bien lo que está ahí en algo que se denominan estilos pictóricos. Y vamos a ver entonces los estilos pictóricos romanos. Estos también tienen que aprenderse las características, cómo saber distinguirlos. No es muy complicado. Por ejemplo, el primero es el que se llama de incrustaciones, y este lo que hace es simular en las paredes, a través de técnicas pictóricas, texturas de losas en mármol. Es como si ustedes en su casa pusieran la parte de abajo, digamos, de 1 metro hacia abajo de altura de la pared, hicieran detalles como simulando, como si hubiesen pegado mármol, losas de mármol en las paredes. Hay una búsqueda pues, por representarlo. En algunos casos hay elementos en relieve que solo simulan como los marcos, como eso que ven acá. Parecen ladrillo y parece luego que cada ladrillo es un color diferente de material, pero lo que han hecho es pintarlo, nada más. Igual en este otro caso. Esto simula mármol de diferentes colores, pero este también, pero básicamente es pintura la que tenía la estructura, toda la superficie. Esto es en la parte inferior, puede ser 1 metro o menos de 1 metro hacia el suelo. Ese es entonces el que se llama estilo de incrustaciones. Luego tenemos el segundo estilo, este se le llama arquitectónico, porque pues muestra esa tendencia que tenían los romanos a buscar decoraciones que abrieran las paredes de las habitaciones hacia un mundo irreal, algo como, digamos, virtual, que las paredes solamente eran como un marco, o sea, se pintaba, por ejemplo, una ventana y a través de la ventana yo podía ver la ciudad. A eso se le llama estilo arquitectónico. Y nos abría entonces a un paisaje imaginario en el que se mezclaban elementos arquitectónicos con paisaje. Tenemos, por ejemplo, esta es una columnata que sí existe, esta parte de las columnas, pero atrás pareciera que las columnas seguían. Y al fondo vemos una rotonda. Las rotondas son edificios redondos que tenían los romanos. Esta otra de por acá, vean, las columnas están pintadas en la pared, pero pareciera que son columnatas que se abren a la ciudad, y ahí al fondo veo la ciudad. Igual acá, a través de esta veo el cielo. Aquí simula una puerta también, como si yo pudiese abrir esta puerta y pasar a esa ciudad que está al otro lado. Este otro es igual. Este simula como si la habitación tiene acceso directo hacia la calle y yo estoy viendo las casas que están al otro lado de la calle. Esto también es interesante con lo que les mencionaba acerca del uso de la perspectiva, porque pareciera, si ustedes ven esto, que ellos sabían usar perspectiva, pero ellos la veían y la copiaban, la pintaban luego en las obras, pero no es coherente, porque solo en este segmento les muestro, vean, esta tiene una fuga que me permitiría a mí ver la parte inferior y luego cómo se fuga hacia el fondo las líneas, pero este está al revés. Este es como si yo lo estuviera viendo desde arriba, cuando este lo estoy viendo desde abajo y están al mismo nivel. Luego, estas líneas no corresponden a las líneas tampoco de esta forma. Solo en esta, por ejemplo, como ventana, como no, ventana no sería como balcón, las líneas del techo no corresponden con las líneas del piso. Son bien diferentes. Entonces, ellos lo veían y lo copiaban, pero no lo hacían de manera coherente. Ustedes si han trabajado ya perspectivas, sabrán que todo tiene que ver con puntos de fuga y todas las líneas deben ir hacia ese lugar en el que convergen. Aquí tenemos otro.
simular columnas y como si el espacio se hace mucho más amplio. Lo mismo acá. Pareciera que la habitación se abre hacia un jardín bastante grande. Y ahí vemos un muro, como un muro perimetral, y el bosque de fondo con árboles frutales. O sea, a este estilo se le llama arquitectónico, por eso mismo, que simula la arquitectura. Luego, el tercer estilo, a este se le denomina ornamental. Y en este caso, no hay muchos elementos arquitectónicos que nos abren la habitación hacia el espacio exterior simulado, ¿verdad? Sino que nos muestra figuras, paisajes, como si ustedes estuvieran, le dicen, mira, hágame unos cuadros en esta pared, y ustedes le dan una pared y a través de la técnica de mural, ustedes pintan cuadros, como si los cuadros estuvieran colocados en la pared, o hacen decoraciones como si fuesen relieves. Eso es lo que implica el tercer estilo, que se denomina, les repito, ornamental. Entonces, en este lo que vamos a ver son formas como esta, son decoraciones. En estos cuadros habían pinturas también, pero pues muchas sí se han deteriorado, pero algunas todavía se logran ver, como estas por acá. Todo eso es pintado, no es decoración en relieve, sino que todo eso es pintado. Vamos a mostrarles ese primero. Vean ese. Es como si hubiese un relieve en madera pegado en la pared. Acá el efecto de luz nos hace más iluminación aquí en la parte baja, ¿verdad? Pero básicamente todo tiene los mismos tonos. Y son, como les repito, más idea de elementos decorativos ornamentales que enmarcan pinturas. Estos motivos vistos de cerca se ven de esta forma, como si fueran relieves colocados en los marcos de las pinturas. A esto se le llaman grutescos también. Le voy a escribir el nombre ahí. Sí, grutescos, como de gruta. Gente que no he visto que había unas preguntas por acá, que me las hicieron en tiempo. Bueno, voy a terminar eso y luego vamos a recapitular algo de ahí. Bueno, ahí tenemos este entonces, este es el estilo ornamental y el cuarto es del ilusionismo arquitectónico. En este básicamente es ver mezclados los tres estilos anteriores, entonces vemos motivos imaginarios, perspectivas arquitectónicas, paisajes, muchos elementos en las mismas paredes. Entonces vemos una mezcla de todo. Vean, por ejemplo, tenemos ornamento, en la parte de abajo tenemos el decorativo, ventanas que se abren a perspectivas, elementos más decorativos acá, cuadros colgados, esos que parecieran como relieves y pinturas. Estos son elementos de mitología, fíjense, por ejemplo, este es de la historia del Minotauro. Este es el que está de espaldas, es Dédalo, el arquitecto que hizo el laberinto. Este que está trabajando acá abajo es Ícaro, el hijo de Dédalo. Y atrás tenemos a la esposa del rey Minos, que está, pues le están explicando acerca de la forma de la vaca. Acuérdense que ella, para quedar embarazada del toro, pidió a Dédalo que le hiciera una vaca, y ella entró en la escultura de la vaca, y luego pues ya sabemos lo que sucedió. Tenemos otra imagen por acá, también que nos habla pues acerca de historias mitológicas. Igual acá, y tenemos un pequeño amor ahí al fondo. Este es probablemente Ares, o sea, Marte y Venus acá, Marte y Venus, y este sería Cupido. Acá tenemos otro, está jugando con el casco de Marte.
Un dato interesante con esto es la perspectiva. Acuérdense que las figuras dependen del tamaño, el tamaño depende de la importancia que tengan. Entonces, esto que sería un tercer plano es mucho más pequeño que el primer plano. Más grande, perdón, que el primer plano. Eso es porque la perspectiva está inversa. Igual acá, quienes están ahí atrás tienen un tamaño mayor que quienes están sentados en primer plano. Entonces, eso es porque la perspectiva pues no se domina al 100%. Pero el último estilo, entonces, el ilusionismo arquitectónico, lo que hace es mezclar los otros tres estilos. Y bueno, vamos a ver lo de Pompeya, porque ya hemos hablado otra vez de Pompeya en la anterior. Bien, hay un video más por ahí que, pero eso creo que se lo voy a compartir en el grupo de Facebook. Bien, las preguntas que estaban por acá es, dice la población ya sabía que podía erupcionar el volcán. Es seguro que siempre lo habían oído retumbar, que temblaba, pero pues no esperaban que eso sucediera. Acuérdense que la erupción volcánica se puede predecir con los instrumentos actuales, pero en aquella época quizás solamente quienes observaban mucho podían ver cambios suficientemente significativos y haber visto antes una erupción para saber qué es lo que iba a pasar. De lo contrario, pues no se sabía. Por ejemplo, les digo a nosotros, ¿quién de ustedes ha visto una erupción volcánica en lo que llevan de vida? Pues les aseguro que no han visto. En el 2013 hubo una erupción volcánica en San Miguel, el Chaparrastique. En el 2005 o 2006 hubo una en el Quezaltepec, en Santa Ana. Pero han sido poco y han tenido flujos piroclásticos y erupciones más bien de ceniza, no han sido nada significativos. Entonces, la gente cuando lo ve, lo que hace es ir a curiosear. No. Entonces acá cuando vieron que el problema era grande, comenzaron a escapar. Pero muchos intentaron quedarse para esperar a ver qué pasaba. Otros no podían cargar con enfermos y se sabe por qué los cuerpos quedaron como cubriendo a alguien que está acostado en una cama. Por ejemplo, hay una figura femenina, una mujer más bien que quedó sobre el cuerpo de una segunda persona que está sobre una cama. Otros intentando proteger niños, otros corriendo. Bueno, la idea es que es una variedad bastante grande de formas que se han encontrado, porque pues la gente quedó, es como que nos quiten el oxígeno nosotros en un segundo, o sea, nos ahogamos y caemos. Y luego pues comenzamos a quemarnos con el material incandescente que va. Entonces seguramente fue una muerte bastante fea y que no pudieron escapar la mayoría. Muchos escaparon, pero pues quedaron muchos por ahí. Dice, la población ya sabe, bueno, la población ya sabía, dice, luego también que, pero no entendía por qué no había lava. Bueno, Oriana dice, había oído sobre que fue sepultada en ceniza y también sobre los restos de personas que parece que solo quedaron como los moldes. No, lo que sucedió son, cuando la ceniza cae y se endurece sobre los cuerpos, pues los cuerpos comenzaron a descomponerse. Aparte que se quemaron y todo, bueno, los cuerpos comenzaron a descomponerse y todo el tejido blando desapareció. El esqueleto quedó ahí, adentro de ahora un hueco, o sea, un molde, a manera de molde. Cuando estaban los arqueólogos eh, excavando, lo que encontraban eran huecos y dentro de los huecos habían esqueletos. Entonces a uno se le ocurrió que podían inyectar yeso en esos huecos y luego descubrirlo. Y al hacerlo, prácticamente descubrieron los cuerpos de la gente como había quedado en el momento en que pues, los sorprendió la muerte. A eso se le llaman improntas. Aquí le voy a poner el nombre. Improntas. Y las improntas son básicamente moldeos de las personas. O sea, el molde sería la ceniza y el yeso que sale, que fue moldeado dentro de esa ceniza, eso es lo que se llama impronta.
Y es lo que uno ve cuando observa documentales. Si alguna vez llegan a ir ustedes de manera presencial, pues es lo que verían, son las llamadas improntas. Pero si solamente se quita la ceniza, lo que encuentran son los esqueletos de las personas por ahí. Bueno, creo que ahí estamos con eso y vamos a avanzar otra vez. Bueno, los estilos, acuérdense que tienen que aprenderlos. Y luego la pintura erótica. Ya les he comentado que todas las culturas desarrollan arte erótico. Grecia hizo mucho en cerámica y Roma se han encontrado bastante también, especialmente en Pompeya y Herculano, estas ciudades que fueron sepultadas. Y en las paredes donde está, que es cerca de los mercados, lugares que se conocían como lupanares. En la actualidad el término sería prostíbulos. Ahí es donde se han encontrado. Pompeya era una ciudad costera, entonces había mucho comercio y muchos marinos que llegaban. Entonces digamos que era un negocio propio de la ciudad. La prostitución tampoco es que no era algo perseguido, era algo parte de lo que se hacía como a nivel de comercio lícito en la ciudad romana. Entonces, por eso es que es común encontrar ese tipo de imágenes. Esto digamos que era publicidad adentro de las paredes del lupanar. Ya más adelante les voy a mostrar otros en los que aparecen también como con el fin publicitario, o sea, con la idea de promocionar algo. Junto con eso tenemos orfebrería. Se han encontrado bastantes también objetos hechos en metal, utensilios, por ejemplo, para cocinar o para servir alimentos también, y luego herramientas y escudos y armas, ¿verdad? Los artículos, por ejemplo, de cocina que son hechos en metal son de la élite. En esas casas importantes de esas ciudades es donde se han encontrado. Y en las ciudades en las casas de gente de los estratos inferiores, lo que se ha encontrado es cerámica. Ahí vemos un poco la diferencia, ¿verdad? Es como que alguien me diga, mira, no, es que en mi casa yo tengo porcelana en la vajilla. Y otro me diga, no, yo lo que tengo son platos plásticos. Entonces, depende de la capacidad adquisitiva, pues así es lo que se encuentra luego en cada casa. Entonces, eso es lo que vemos por acá. Se han encontrado también artículos más bien que del orden de la joyería y artículos pues de uso cotidiano. Por ejemplo, estas vasijas, esos que son lucernas. Acuérdense que las lucernas son lámparas de aceite, aretes, eh, pendientes o dijes, artículos que serían como accesorios para la ropa. Entonces hay una variedad bastante grande: escudos, brazaletes, espejos de bronce. Estos se pulimentaban para que reflejaran el rostro, entonces pues servía para acicalarse. Las monedas, este es un denario, este es 48 a.C., es esta moneda. Entonces la orfebrería servía para todo lo que tenía que ver con la manufactura de alimentos en metal. Eso sería orfebrería. De cerámica, pues también hay un desarrollo bastante grande. El antecedente del buqueronero de los etruscos, que es la cerámica, está completamente negra. En este caso tenemos, en algunos de ellos hay trabajo de incrustación sobre las formas. O sea, la pieza se cosía y luego se pegaba sobre ella algunos elementos de otros materiales para poder hacerlo como más estético. Ahora, esto es de la élite, o sea, este es de consumo de la élite. En cerámica siempre lo más sencillo era lo que utilizaba la gente común. Aquí tenemos otros ejemplos más. Siempre arte erótico, siempre presente en Roma. Acuérdense que Roma era muy libertino con eso, era algo completamente normal. Estos eran trabajados con molde en algunos casos, y otros a través de pastillaje. Pastillaje es cuando se pegan las piezas, trozos de barro sobre la superficie fresca aún del barro. Relieves, esas pinturas hechas con engobe. El engobe, acuérdense que es una mezcla del barro con el que está hecho la pieza, algunos fundentes,
y pigmentos, óxidos minerales que se utilizan para darle color. Luego se aplica cuando la pieza todavía está cruda, luego que se deja que se seque y luego se pulimenta, o sea, que se seque la pintura, pero cuando aún está fresca la pieza, ahí se pulimenta. El término se llama dureza de cuero. O sea, todavía está fresco, pero ya es bastante firme para trabajar. Entonces, todo esto correspondería a ejemplos de la cerámica que trabajaron los romanos. No sé si hay preguntas hasta acá sobre orfebrería y cerámica. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Sobre, bueno, el cerámico de color negra se hacía igual que en Grecia. Sí, esto tenía que ver con los procesos de atmósfera de reducción dentro del horno para conseguir el color oscuro. Y luego lo demás se aplicaba ya sea por engobe o por cubrir la superficie y luego generar pues esa zona en la que el humo no penetraba. Luego se limpiaba y ya las piezas quedaban ya con zonas negras y otras no. O sea, las técnicas no varían mucho. Bueno, vamos a ver sobre la publicidad. Los llamados Alba y Libeli son dos ejemplos de anuncios que se hacían en Roma. Tal vez bueno, en algunas películas sobre Roma aparece que andan repartiendo páginas o pegando páginas en las paredes de los edificios, como si fuese algo impreso. Pero lo que es impreso es porque pasó por un proceso de imprenta y la imprenta no la conocieron los romanos. Entonces esas son erróneas, esas escenas en las que se ve que sucede de esa manera. Si había algo, pues era manufacturado, o sea, eran hechos a mano. Y los anuncios grandes, entonces, parecían, no, si no vallas publicitarias, por lo menos rótulos como los que podemos ver en alguna ferretería, en algunas tiendas que promocionan algún producto. Eso es lo que se veía en los exteriores de los edificios. Por ejemplo, una panadería, una zapatería, carpintería, un prostíbulo, todos esos tenían publicidad que promocionaba lo que adentro se hacía. Bueno, los Alba entonces eran esos grandes, rótulos grandes, y los Libeli, estos eran un poco más pequeños, rótulos pequeños que se ponían, aquí dice como manera de afiches, pero les repito, los afiches así por imprenta no, sino elementos manufacturados. Y era para pues promocionar tanto productos como oficios también. Habían otros que se hacían grabados en mármol o en piedra y luego se colocaban afuera de los lugares. Por ejemplo, una carpintería, un taller de cerámica, una panadería, pues todo eso estaba debidamente rotulado. Aquí tenemos algunos. De estos ejemplos. Vean este. Son rótulos en paredes. Y estos son como a manera de avisos. ¿Sí, Rolando? Los rótulos eran de cuero de animal, Lick. No, porque esos eran perecederos. Normalmente eran lienzos como textiles en los que se pintaba y se colocaban sobre las paredes. Y otros eran como estos que ven acá, pues solamente pintados, la información pintada sobre las paredes. Gracias, Lick. Bueno, y ahora, otros que esos eran como rótulos mucho más creativos, y son esos que ven acá. Bueno, la publicidad erótica. Les decía, los rótulos en los que aparecían personas teniendo relaciones, pues estos estaban en lugares públicos para que la gente viera dónde estaban. Y la publicidad como esta, por ejemplo, afuera de los lupanares. Y otro, estos en las piedras de las vías en el suelo, pues falos que tienen una dirección, están apuntando hacia un lugar. Si seguían esto en las calles, iban a llegar hasta donde estaban los lupanares. Estos están señalando hacia dónde seguir a manera como de flecha. Entonces todo eso es parte de la publicidad
que pues en Roma se hacía a diversas cosas. Y bueno, llegamos hasta ahí entonces con lo que se refiere al arte romano. Voy a detener acá la grabación, no sé si hay alguna pregunta para cerrar ya este tema.